y me hace tirar una cartera. Fue mi primera cartera que me tiré yo, en la calle. ¿Qué edad tenías? 10 años. 10 años. 10 años. Ellos me enseñaron y después yo me acostumbré. Yo quise seguir solo ese camino después. Robar para sobrevivir, decía yo. Pía Sala es la creadora de la Fundación Abrazarte, que se dedica a recuperar niños y jóvenes en situación de calle e insertos en la delincuencia. Ella ha conocido muchas de estas historias. El 2015 yo me fui a buscar a los niños y a las niñas que vivían debajo de los puentes del río Mapocho. Pobreza, abandono, familias que realizan las mismas prácticas, o sea, ellos van creciendo en un mundo el cual para ellos es algo normal. La mitad de los niños tienen un papá o una mamá presa, y de alguna forma eso impacta porque tienen modelos que ellos validan. Es un adolescente de 16 años, fue detenido la tarde de este miércoles. A plena luz del día interceptó y amenazó con un arma de fuego a la ocupante de este vehículo en Los Barnechea. Modelos a seguir que a veces provienen de la misma familia o de su entorno, como en el caso de Matías, que con solo 10 años y viviendo en la calle aprendió rápidamente a robar. ¿Fue empeorando el tipo de delitos que tú cometías desde que eras chico hasta que fuiste mayor de edad? Demasiado, sí, porque yo, como te digo, empecé con robo, con hurto, que es lo más básico. Después ya pasé al robo con sorpresa, que es el lanzazo, después ya al robo con intimidación. Ya después ya pasé a hacer años de mayor preso por robo con intimidación, de hecho. Niñez y adolescencia en la calle y luego la cárcel, un patrón que se repite y del cual expertos indican que es muy difícil salir. Hay un grupo que va a ser persistente en el delito, que va a ser prolífico y que va a desarrollar mentalidad criminal permanente en el mundo adulto, y que ese grupo está muy vinculado a aquellos que se inician muy tempranamente en el delito. ¿Tú tenías alguna persona que te diera cariño, alguna persona que te dijera, oye, eso está mal? No, entonces con mayor razón lo hacía. Con mayor razón lo hacía, más ganas me dan de hacerlo. Mira, mi cambio empieza cuando yo caigo preso hace años. Vi que no tenía una encomienda, visita. Ya es duro estar preso. Y aparte es más duro que no te vayan a ver y no tengáis una encomienda. Cómo recoger esas historias de dolor, esas historias de abandono, esas historias donde no tenían esperanza de nada. Para el niño o la niña, adolescente, joven, quien sea, poder percibir que hay un otro que lo está queriendo de verdad, o sea, que está ahí porque realmente le importas y no porque es tu carrera. Fue así como aparece Pía en la vida de Matías, por primera vez alguien que lo escucha y que le plantea la vida de otra forma. Porque escuché que ella era una buena persona, andaba recogiendo a los niños en la calle, andaba metida abajo de los puentes, ayudando a las personas a cambiar esa perspectiva debajo del puente a ser una persona de bien. Entonces yo me acerqué a pedir ayuda y empecé a conocer los talleres, me inscribí al colegio. Y es que expertos señalan que volver al colegio y contar con el apoyo de un adulto es parte fundamental en la rehabilitación. Si nosotros trabajamos en base a esos dos factores, la escuela y la familia, tenemos 7 de cada 10 niños que van a desistir del delito, incluso que hayan iniciado delitos de manera grave. Matías lleva 7 años en libertad y en agosto comienza a cursar cuarto medio, una nueva etapa de su vida en la que aún hay sueños por delante. Mi sueño ahora hasta el momento es estar con mi hijo, tener mi casa propia y terminar mi estudio. Tengo mi meta que es ser trabajador social y ayudar a la gente de la calle que es como que estuvo como yo un día. El día de mañana cuando yo sea trabajador social me pregunten, tío, ¿usted pasó esto? Yo pasé lo mismo que usted, chiquillo, y yo creo que al decirle solamente esa pura palabra, yo pasé lo mismo que usted, y mire cómo estoy ahora, yo creo que ellos van a poder, se van a querer superar. Un niño que está en esa situación tiene un pronóstico bien complejo, pero creo que es absolutamente prioritario y necesario hacer un proceso de rehabilitación, porque hoy día lo que va a pasar es que ese niño va a persistir en trayectorias delictivas cada vez más graves. Yo creo que ese niño no está perdido, porque detrás de ese niño pasó algo.
a lo mejor pasó la misma historia mía o quizás algo peor, pues. Él requiere de ayuda, de un consejo, o quizás de un cariño de una padre, de una madre, o de alguien maternal, o de un asistente social, quizás. Alguien que esté siempre ahí con él apoyándolo. La experiencia de Matías da luces de una rehabilitación profunda, luego de una vida de abandono, violencia y delincuencia, una que hoy viven muchos niños, niñas y adolescentes. ¿Se pueden recuperar? Las dificultades son enormes. Entrar ahí es súper difícil, pero no imposible. A mi esposa la asesinaron. Es un adolescente de 16 años, fue detenido la tarde de este miércoles. A plena luz del día interceptó y amenazó con un arma de fuego a la ocupante de este vehículo en Los Barnechea. Y antes el inicio en el delito en el caso de los hombres era del orden de los 13 años, 14 años, hoy día empieza a ser a los 11 años. ¿Qué puede llevar a un niño de 11 años a delinquir? ¿Es posible recuperarlo o está condenado a vivir una vida de violencia? Claro, un testimonio muy fuerte que amablemente Matías nos dio a conocer, una historia delictual que comienza a los 10 años y que se extiende como muchos otros niños que pasan a la adultez convirtiéndose finalmente en delincuentes. Para hablar cómo podemos evitar eso también y cómo llegamos a esto, que niños de 13, 12 y 11 años, incluso 10 años, ya están involucrados en delitos cada vez más violentos. Nos acompaña Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, que es experto también en el estudio de esto que está ocurriendo. Marcelo, muy buenos días, gracias por acompañarnos y queríamos preguntarte, ¿por qué pasa esto? Veíamos que, según las cifras oficiales, la cantidad de delitos perpetrados por menores de edad han bajado, pero ha ido aumentando donde ellos participan en delitos violentos. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué nos pasó como sociedad, Marcelo? Hola, buenos días, Natalie, Rafa, Caro. La verdad es que uno cuando analiza las cifras bien en el largo plazo va viendo que las trayectorias delictivas de niños, jóvenes y adolescentes van disminuyendo. Desde el inicio de la reforma procesal, o sea, de la ley penal adolescente, cuando se instala la ley penal adolescente, hasta ahora pasamos de 100.000 niños involucrados en delitos a alrededor de 30.000. Sin embargo, hay un porcentaje, un 17%, que explica el 50% de los delitos que cometen los niños, jóvenes y adolescentes. Y conforme va pasando el tiempo, ese 17% va profundizando trayectorias delictivas en nivel y grado de violencia que cometen en ese tipo de delitos. Primero, tal como decía Matías, partía con un hurto simple y después termina con robo con intimidación. Y esa es la trayectoria que van definiendo a través del tiempo. Y hay factores de riesgo que se han ido agudizando estos últimos años. Tal como ustedes han visto, este nuevo crecimiento en la proporción de niños que están en delitos violentos está muy de la mano. Si uno tiene una correlación, por ejemplo, con el aumento de los delitos violentos relacionados con el narcotráfico, si uno correlaciona territorialmente, se va a dar cuenta de que coincide con el aumento también de la participación de niños en estos delitos. Entonces, tenemos factores de riesgo que están creciendo de manera significativa: la violencia, la disponibilidad de armas, la organización criminal, bandas y narcotraficantes que generan involucramiento delictivo cada vez más temprano de niños, jóvenes y adolescentes, y que se manifiesta en estas cifras que realmente tienen que preocuparnos porque estamos dejando de llegar antes, estamos llegando demasiado tarde. A ver, y ahí, Marcelo, agradecerte que estés con nosotros también, pero la situación de vulnerabilidad de muchos de estos niños no se va a poder solucionar de la noche a la mañana. No va a cambiar su realidad en los próximos, tal vez 5 años, lamentablemente. Entonces, ¿cómo se hace para tratar de evitar que caigan en estas bandas? Que la tentación que está en las calles, que está en las drogas, que está en estas organizaciones criminales, los puedan llevar y acaparar. Porque una vez que ya están adentro es mucho, pero mucho más difícil sacarlos. Es la prevención donde tenemos que poner el ojo, ¿o no? Sí, de todas maneras, claro. Acá hay algo que es esencial entender. La vulnerabilidad social, la pobreza en sí misma, no es determinante para las trayectorias delictivas. Si uno mira el análisis que hace Susan McBee de prácticamente 35 años, de más de 4.300 niños a través de un estudio de panel, el más importante que existe en el mundo, de la Universidad de Edimburgo, quedan dos cosas profundamente claras. La primera es que
los que persisten en el delito a través del tiempo y que tienen trayectorias delictivas más graves no necesariamente están relacionados con los sectores, con las situaciones de pobreza. Es un factor de riesgo, está a la base, por supuesto que involucra a un porcentaje importante de la población, pero hay otros factores que son los determinantes, que tienen que ver con la identidad criminal, con el control de impulso, con tener o no tener una familia protectora que tenga modelos parentales adecuados, con la deserción escolar, etcétera. Y también con el contacto muy temprano con las policías y con el sistema de justicia. Lo que ha demostrado Susan McVie, es que a lo largo del tiempo, aquellos que son refractarios se involucraron con las redes de justicia mucho más tempranamente y comenzaron a desarrollar identidad criminal. Marcelo. Y la identidad criminal fue el elemento gatillante de la persistencia en el delito. Marcelo, lo académico, llevarlo a la calle muchas veces cuesta, pero este marco nos permite entrar ya y decir, bueno, a ver, primero, sacar un mito que tú decías, la pobreza no necesariamente es un elemento fundamental, sí puede estar dentro de los diferentes hechos que probablemente hacen que un menor de edad, un niño, entre a estos círculos. Lo podemos ver sin estigmatizar, y quiero siempre plantear esto desde el punto de vista de cómo ha sido en el tiempo quienes han entrado acá, porque vemos Brasil, donde había un fenómeno donde aparecían estos niños que aparecían dentro de turbas que empezaron a robar. Vemos otros países como México también. En Chile, ¿quiénes son los que aparecen en los robos? ¿Por qué el niño que estuvo en el abordazo el otro día al robar un vehículo, había 2 de 17 y 1 de 13? ¿Es un hermano? ¿Es un cercano? ¿Es un niño que no está con su familia, con sus papás? ¿Lo podemos un poquito ver más en el cotidiano? A ver si nos ayudas a eso. Sí. La deserción escolar explica un aumento en la probabilidad de involucramiento delictivo del orden del 30 al 40%. Ese es un dato clave. ¿Por qué? Porque la escuela es el elemento normativo por excelencia, donde se desarrollan conductas prosociales, donde los niños regulan emocionalmente con otros niños, con la convivencia. Cuando el niño no va al colegio, no tiene espacios de regulación emocional, no logra tampoco insertarse en un cuerpo normativo y tampoco tiene elementos de protección frente a determinadas vulneraciones que un adulto puede cometer respecto de ellos. O sea, un profesor, un cuidador muchas veces va a ejercer un rol que en su familia no están ejerciendo y por lo tanto va a levantar las alertas necesarias cuando el niño se está involucrando con pares negativos. Ese es un primer elemento. Perfecto. Un segundo elemento, cuando no tienes un cuidador, una persona que tenga un modelo positivo. Yo explicaba en la nota, hay alrededor de hasta un 50% de niños que teniendo un padre, una mamá o un cuidador que está preso, comparte una identidad criminal familiar. Y ese es un elemento gatillante. De alguna forma, el vivir en esa familia bajo ese modelo negativo claramente intercede para crear estas trayectorias delictivas, para avanzar en estas trayectorias delictivas. Y un tercer elemento tiene que ver con factores ambientales. O sea, efectivamente la exclusión social es un factor que gatilla, porque finalmente cuando el Estado está ausente en un territorio, cuando tú ves que el Transantiago no llega a determinados territorios después de las 4 de la tarde, cuando no hay trabajo, cuando no hay un cajero automático, cuando no hay servicio, te encuentras con un nivel de carencia tan fuerte. Y ese es el espacio que aprovechan narcotraficantes, bandas criminales, etcétera, para hacer la mano. Marcelo. Para llenarlo. Esa mano que da recursos. Justo sí. quería ir a ese punto. Tú hablabas de narcotraficantes. Nosotros hemos abordado acá también el ingreso, y lo hablamos en la entrevista que te realicé fuera de cámara, también el ingreso de bandas internacionales, mexicanas, colombianas, y que están reclutando esta especie de niños soldados, niños muy pequeños, que lo utilizan para avisar si viene la policía, y que incluso lo están utilizando para el uso de armas de fuego también, para delitos muy violentos. ¿Qué pasa con un niño de 13 años, de 12 años que participa en un delito de este tipo? Hay personas que dicen ese niño ya está perdido realmente, o se puede todavía recuperar un niño que ha participado en delitos tan violentos como ese para evitar que a futuro se convierta en un delincuente que termine en la cárcel y que termine cometiendo delitos más graves aún. Dos cosas elementales. Lo primero, o sea, efectivamente ha habido un cambio en la estrategia del narcotráfico durante los últimos 5 años. Las rutas tradicionales que venían desde el Paraguay han ido cambiando y han venido las rutas colombianas.
en la ruta colombiana está muy asociada a carteles mexicanos. Hemos visto internación de armas de grueso calibre y organización que está vinculada a narcotraficantes internacionales. O sea, hace 10 años atrás nosotros teníamos carteles de narcotráfico absolutamente reales y con baja actividad violenta. Hoy día estamos teniendo nuevas rutas de narcotráfico que traen armas de grueso calibre que están vinculadas a carteles internacionales que tienen una estrategia violenta. Cuando la Natalie me hizo la nota, yo estaba precisamente participando en Seattle en la Society for Prevention Research, que es la asociación que reúne a los investigadores mundiales en materia de prevención social. Este no es un fenómeno exclusivamente de Chile. Esto está pasando en otros países, no solo de Latinoamérica, también del primer mundo, donde la violencia vinculada a las armas, vinculada al narcotraficante, está golpeando a la infancia, porque el narcotraficante aprovecha a los niños para cooptar a la comunidad. Cuando tú tienes un hijo, un nieto, un sobrino en manos de los narcotraficantes, la comunidad no se activa con la autoridad y los tienen secuestrados. Tienen secuestradas a las familias, se aprovechan, secuestrando a la infancia, se aprovechan de la baja carga de impunidad o de, por ejemplo, que muchos niños son inimputables, es decir, que tienen menos de 14 años y por lo tanto no van a recibir una pena. Y no van a recibir más que una pena, considerando que la ley penal adolescente lo que busca es la rehabilitación, no van a recibir una rehabilitación. Y los que están en ley penal adolescente tienen una pena menos gravosa. Entonces el narcotraficante aprovecha de cargar la gravedad de los delitos a los niños y salir ellos impunes. Se transforman en la primera línea, lamentablemente, Marcelo, y eso es lo que hemos visto tantas veces. Ahora bien, si se toma un niño detenido, pensemos que tiene, no sé, pues entre 11 años y 13, es que veíamos que detuvieron hoy día en la mañana, 13 años, ¿ya? Que tenía además 2 detenciones previas por crímenes similares o con cargos similares. Estoy hablando de una encerrona, por si acaso, una persecución que se dio y que termina en la comuna de Lo Espejo, ¿ya? Cuando sustraen el auto en la comuna de Vitacura. Con ese niño, ¿qué pasa? ¿Quién decide sobre él? Porque cuando tú hablas que los factores de riesgo son la falta de familia, el estar fuera del sistema de educación, el no tener una red que lo contenga, probablemente ese niño no está yendo al colegio, no tiene una familia que se preocupe de él, y si la tiene, o ya tiraron la esponja porque el niñito ya es tercera vez que cae en lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Quién decide respecto de él? ¿Es un juez penal? ¿Es un juez de familia? ¿Y cuáles son las opciones que esa criatura tiene para dejar el crimen, para salir de ahí? Claro, nosotros junto a Paz Ciudadana el año 2018 dimos a conocer un estudio sobre los inimputables, es decir, los niños menores de 14 años que se involucraban en delitos. El gran problema que hay respecto de esa población es la invisibilidad que tienen respecto de la justicia y respecto del Estado para ofrecer una oferta específica en materia de delincuencia. Cuando nosotros cuando hicimos ese análisis, lo que empezamos a detectar es que la mayoría de esos casos terminaban con sus papás. Nuevamente, muchos de ellos eran precisamente aquellos que vulneraban los derechos. Y por otro lado terminaban en el Sename como vulneración de derechos y por lo tanto no recibían una oferta adecuada en materia de asistimiento delictivo. Entonces, las soluciones que se daban para el inicio de trayectorias muy tempranas, que incluso estaban antes de la ley penal adolescente, por así decirlo, o sea, antes de los 14 años, eran muy pobres. Y finalmente el niño quedaba a merced muchas veces de una abuelita que desesperada quería hacer algo, pero no podía porque no tenía la edad necesaria para poder acceder, entre comillas, a una pensión especializada que le daba la ley penal adolescente. Después, desde el año 2018 en adelante, se empezó a complementar ofertas a través del sistema Lazos de la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde aumentó también la cobertura de la terapia multisistémica, que ha tenido muy buen impacto en el tratamiento de niños que han delinquido de manera temprana, pero inicialmente, y tiene una importante cobertura, pero falta muchísimo, en especial donde el estándar de calidad que tiene algo como la terapia multisistémica
no está presente hoy día, por ejemplo, en el sistema de protección de Sename. Y necesitamos, en el fondo, una nueva oferta de calidad con evidencia al estilo de estos programas como la terapia multisistémica y los que componen el sistema Lazo, dentro de los cuales está Familias Unidas. Marcelo, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en un tema tan relevante, porque cada día lo que decíamos, ha bajado el delito de menores de edad, pero ha subido el nivel de violencia, y por eso agradecemos a Marcelo Sánchez haber hablado con nosotros esta mañana. ¿Estamos a tiempo todavía? Estamos a tiempo para tratar de recuperar a esos niños, Caro Rafa. Nadie, solo compartirles una información que viene hoy día en el diario El Mercurio. La Suprema ordena a Gendarmería adoptar las medidas para que internos sigan estudios superiores, un poco tratando de pensar en una posible reinserción de quienes han cometido algún crimen y que puedan retomar una vida, ojalá, por la senda que los lleve a un mejor futuro a ellos y a su familia. Es súper claro el diagnóstico de Marcelo Sánchez. Las soluciones son las que todavía no están tan claras, y por eso es muy importante escuchar para que nuevamente poner el tema en la mesa y vamos a ver si hay respuestas pronto. Natalie Catalán, actualizamos a esta hora.